Ahí está. Gracias, ahí está, Carolina, por venir. Esto es radio en vivo. Hablando de vos. Acá estoy. Bien, andamos? ¿cómo ¿Todo estás? bien? Gracias por la deferencia del horario, Caro. Ay, sí, me colgué con unas amigas. Bueno, no me colgué, ya sabía. Me dijeron, te hacemos la gamba. Y ¿Están entonces, acá las amigas? No, se fueron cada una taza a taza a su casa porque en realidad ya Es está. temprano. Ya había terminado la reunión, nos juntamos a las 6 de la tarde, imagínate. Ah, bueno, bien. Ya está. Buen after. Buen after, ¿no es cierto? Sí. Estábamos esperando No se juntaron a tomar café. No, nos juntamos cerca del canal, de Canal 9, porque era la que era productora del programa de Vivo para Vos, Leti Fernández, Buen programa. y quien era la conductora era yo, la locutora, Karin Zavala, y bueno, hacía 1000 años que no nos juntábamos desde mi cumpleaños, que es en enero, así que decidimos empezar a chusmear y fuimos ahí a un lugar cerca muy rico, focaccia, muy rico todo, muy rico todo. Carolina, qué bien que estás de pelo. Perdóname, no, te lo tengo que decir. Bueno, el cada uno número se uno. fija, Está muy bien. Sí. cada uno se fija lo que quiere. Permiso que voy a sacar los auriculares para sacarme la Te campera. veía. Como te en veía. casa. ¿Cómo te trata Argentina? Uy, pues como a todos. Ajá. ¿Por qué voy a ser diferente? Encima yo pertenezco al colectivo de la cultura, así que estamos averiados como ciudadanos comunes y además de ciudadanos comunes, agravado por el vínculo Claro. sería. Claro, yo ahora estoy haciendo una obra de teatro, estamos haciendo gira con Rubén Estela, se llama Yo adivino el parpadeo, qué muy, lindo. muy argento. Yo soy muy argento y la obra es muy argento. Y entonces estamos haciendo gira y me acaba de mandar hoy, pues estamos al habla todo el tiempo, y me mandó algo del Inca, ¿viste? Y bueno, y mi tía me había mandado hace 3 días para el Margarita Yergo, ¿viste? Cuando se van cayendo a pedazos los teatros, el cine, todo. Y vamos firmando, como en viejas épocas, firmando las solicitudes, las peticiones. Que bueno, no van a llegar a nada, pero bueno, por lo menos le ponemos voluntad. ¿Y cómo termina una batalla cultural que financia la cultura? A mí me gusta analizar primero dónde empieza. Y yo creo que así como Marx decía que la historia se repite 2 veces, una vez como tragedia y la segunda como farsa, yo creo que Macri fue la tragedia, digamos. Y ahí se empezaron a correr, se empezaron a poner de a poquito los ciertos valores y ciertas conversaciones que en la sociedad ya estaban absolutamente para mí saldadas, y explotaron con Milei. O sea, ya directamente el Poder Ejecutivo, por lo menos Macri disimulaba, o sea, hacía como que él no pensaba eso. Lo mandaba a hacer, pero no pensaba eso. Y ahora, bueno, está totalmente corrido todo. Está totalmente corrido todo, en general. Y creo que empieza de esa manera, que empieza de a poco. Y como digo yo, como la humedad, un día te levantás y sos un hongo, de a poquito, y que es muy difícil poder revertir toda una cuestión que yo creo que estaba en el inconsciente colectivo de muchos, y que creíamos que porque no se hablaba del tema y ya estaba saldado, como dije antes, y de repente cuando la cabeza habilita ciertas conversaciones, cierto lenguaje, ciertas formas, bueno, hace que los de abajo digan, bueno, buenísimo, panzada hacemos. ¿Habilitó el macrismo la discusión por el número de desaparecidos, por ciertas Y cuestiones? medio se hablaba, el 2x1, no olvidemos aquella plaza impresionante, autoconvocada, lo que fue. Yo me acuerdo que estaba haciendo teatro en Calle Corrientes y fuimos con Patricia Palmer, trabajamos juntas y dijimos, bueno, vamos un rato a la plaza porque teníamos que empezar la función nosotros en un rato. Y bueno, estuvimos, y todo eso que si bien la gente le puso el límite, se empezaron a dar ciertas discusiones que ya se suponía, qué sé yo, a lo mejor los que pensamos que ya está saldado, pensábamos que eso, bueno, ya está, de eso no se hablaba, eso era el nunca más, de eso no se hablaba nunca más. Bueno, ahora el nunca más se usa para cualquier cosa. Sí. Bueno, lo hicieron como eslogan electoral, ¿no? Exactamente, bueno, ya estamos A propósito, pasados al ¿no? pasto. Hablamos del ingenio del caos. ¿Qué caos genera cuando los símbolos se dan vuelta, ¿no? Claro. Cruces dadas vuelta, kirchnerismo nunca más. Digo, darle el sentido inverso al que originalmente tiene, genera eso, caos, y me parece que ahí hay un negocio. Ahora bien, una cosa es generar caos y ganar, y otra cosa es gobernar. Sí, claro, sí, la resignificación no te sirve para gobernar. Gobernar necesitas algunas otras cosas que, bueno, por lo menos, digamos, hasta ahora ha demostrado que más o menos la va llevando, y cuando estamos muy caóticos económicamente parece que ha encontrado como una salida como para
para poder seguir flotando, cosa que, bueno, es raro, digamos, que haya estado, no es raro, o sea, crónica de una muerte anunciada, pero no es raro, pero digo, es raro que un gobierno que está a 1 año y 8 meses de haber comenzado esté en semejante caos económico. Se supone que más o menos haciendo las cosas un poco más o menos bien, no tendría que tener una sociedad que está muy enojada, creo yo, y con razón, no digo que no, pero una sociedad muy enojada sobre todo el propio votante, ¿no? De los otros, obvio, el resto que no lo votamos, sí, claro, yo ya sabía que él lo decía, no, Claro. sorpresa no es ninguna. Fue literal. Claro, sí, y bueno, y todavía están las universidades abiertas, pero él apostaba a cerrarlas y todo, entonces, ¿qué me puede sorprender? Nada. Pero bueno, el propio votante, hay algunos que se sienten tocados y se sienten que no eran la casta, que no eran ellos, que no iban contra ellos y terminó siendo esto. ¿Y el peronismo tiene un contragolpe? Gracias. Digo, ¿el peronismo tiene un contragolpe o está jugando al error de Milei? Y esa es una discusión en realidad en general, si es que ganan los partidos o si que pierden y por eso termina ganando el otro, ¿no? Pero el peronismo creo que está en el medio también de una turbulencia, una cuestión interna, se reacomodó, tuvo una buena primera parte, digamos, de lo que fueron las legislativas y todo apunta para octubre. De hecho, el gobierno no estaba preocupado por las legislativas porque eran las de medio término, porque en general es nada más que un termómetro, la legislativa no es tan importante como la otra elección. Pero bueno, ahora sí pasó a ser una cuestión de River Boca y hizo el viaje a Estados Unidos, todo esto. Y creo que el peronismo, respecto a la unidad y todo, demostró que más o menos acomodadas las fichas podía jugar en la cancha. Hasta esto, ¿no? Hasta el tema del legislativo. No sé si puede ir hoy por hoy más allá, pero sí hay un reordenamiento. ¿Por qué se pelea el peronismo? ¿Por qué aparecen las internas en este momento en el cual somos oposición? Yo creo que es lógico, o sea, pero es un partido, es un movimiento, más que un partido, o sea, ya ahí tenés algo que no es ordenado. Un movimiento como el movimiento. Sí, hay una idea de desplazamiento, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento hace también que convivan muchas corrientes. Vos viste, el peronismo tenés de izquierda a derecha, digamos, toda una corriente que van para un lado, de centro, por supuesto, nada ni muy a la izquierda ni nada muy a la derecha, pero digamos, en ese centro pululan. Y entonces, bueno, se dan discusiones porque el peronismo siempre fue y lo va a seguir siendo un movimiento, un partido que no está para estar ahí, es un partido de poder. Pero es ideológica. Y se discute poder. No, creo que se discute poder. Claro. No se discute ideológicamente, se discute poder. Más o menos todo el peronismo va más o menos para el mismo lado, como digo yo, un sujeto predicado, hay cosas, claro, no se financia el Inca, no se va contra los jubilados, hay cosas que ya estamos todos de acuerdo. Eso sí, pero bueno, se discute poder y cuando se discute poder se juega fuerte. No, porque en esta suerte de interna a cielo abierto que siempre tiene el peronismo, da la sensación de que algunos compañeros odian más a Kicillof que a Milei. Bueno, es que en realidad Milei, digamos, y Kicillof lo que está ocupando es un espacio de poder, está construyendo muy fuerte poder. De hecho, bueno, a la prueba me remito de las elecciones, volvemos a hablar de las elecciones y vamos para la de octubre. Y entonces, en realidad, no creo que lo odien a él por él. Creo que el lugar que está ocupando o el lugar que supo construir, ha sido 2 veces gobernador, ha ganado con su autito que se recorrió toda la provincia y le ganó a la Leona que se comían los chicos crudos y qué sé yo. Ese lugar de poder es el lugar que se disputa. No es Kicillof. Kicillof para mí es X, es la persona, no es X en realidad porque él es el que está construyendo, ¿no? Está investido en su figura, pero es la figura que está tallando en el peronismo y bueno, es la figura a atacar, porque si vos querés tener un lugar, bueno, te peleás con él, viste que cuando es como los chimentos de vedettes, viste que se tiran unas a otras para que lo levanten y entonces se puede hacer promoción, entonces se hablan una en contra de otra. Bueno, en algún punto para poder colgarse de alguien que está ahí, no te vas a colgar en 4 de copa porque no te va a levantar nadie, no le importa a nadie la pelea. Creo que es por eso, pero no creo que sea un odio real, creo que tiene que ver con eso. ¿Y hoy existe el peronismo sin Cristina?
no sé si sin Cristina. Cristina va a estar siempre, siempre que esté y que esté disponible, digamos. Hoy está en una situación más que complicada, no puede ser una figura, no puede ir a las elecciones, esto es clarísimo. Y entonces creo yo que ella también está ahí pujando desde sus alfiles por ese espacio y hoy no le queda otra que dar, o sea, un paso a costado, no le queda otra por una cuestión de su situación que está presa en la casa. O sea, un arresto domiciliario. Entonces, bueno, bueno, no se puede presentar. Pero yo no creo que tiene que haber un peronismo sin Cristina. Creo que tiene que haber un peronismo con Cristina. O sea, el peronismo es mucho más amplio. Es una figura central, la de Cristina, pero es mucho más amplio que eso. Me parece que esta disputa sí con Cristina o sin Cristina, al peronismo no la ha llevado a buenos términos. Bueno, lo tenemos hoy a Milei ahí tallando y la decisión también de Cristina son muy disputadas en la época de las elecciones, los candidatos que elige. Obviamente que no fue un buen candidato, fue un buen candidato para lo que sirvió, que fue para ganar la elección, lo de Alberto Fernández, pues no resultó, y eso hace que caiga sobre la figura de ella, que fue la que lo eligió. Y entonces ahora, bueno, cuando hacen todo y eligen a Massa y tú también Massa, ¿viste? Bueno, me acuerdo de la época de las elecciones, que yo decía, bueno, ya está, el peronismo también es verticalismo, si de arriba dicen fulano es fulano, salí, ponete la camiseta, no empieces a llorar, no, claro, yo le decía, no me empiecen a votar a Graboy porque tienen no sé qué, no les dan vergüenza, miedo, depresión, todo, porque mirá, después lo que pasó, nada, salís con Massa, la camiseta y votás a Massa, se terminó, y se acabó. Tengo varias preguntas. Estamos en un momento en un día especial, una efeméride peronista, que es el aniversario del asesinato de Rucci. Esa figura que lo preguntábamos al principio, ¿por qué maldita, no? ¿Por qué de repente alguien disparado por la espalda es un maldito? En tu familia, digo, venís de tradición peronista, no es algo que una novedad o una identidad estética que te encontraste en el camino, sino algo que forma parte de tu ADN. ¿Significó alguien él? ¿Sabes lo que lloró mi mamá? Bien. Mi mamá, yo me acuerdo de Rucci, era muy chica, pero muy chica, chiquita. Me acuerdo de mi mamá, no sabés lo que fue. Fue una cosa impresionante, era muy amiga de él, lo quería muchísimo. Muchísimo. Lo que pasa que ahora, digamos, hay un peronismo que se quiere como escindir del sindicalismo, que eso no ocurría en los 70. En los 70 el peronismo, Perón cuando funda el peronismo, la columna vertebral es el sindicalismo. Sí. El sindicalismo lo que pasa es que se va como degradando la figura del sindicalista y todo, por ahí también hay una conversación ahí, un inconsciente colectivo de que no sirve para nada, que esto, y que también los propios peronistas también, muchos tienen ese discurso. Y que existe en la derecha, pero permeó mucho en la izquierda también, digamos. No, claro, y en el mismo peronismo, ¿viste? Que es que discutir el sindicalismo, si sos peronista no podés discutirlo porque es la columna vertebral del peronismo, es el sindicalismo. La tesis de Julián Sicari en su libro sobre Martínez de Oz es que en realidad el enemigo de la dictadura, el objetivo de la dictadura era destruir el modelo de país sindical argentino. Obvio, eso es lo que hicieron. Por eso se destruyen las fábricas, por eso la cuestión de estar todos y empiezan el cuestión del individualismo, para que cada uno esté en la casa y no te puedas juntar vos en una fábrica con otros, no tenga y digas, che, está jodido esto, ¿no? ¿Qué te parece? Y bueno, vos a lo mejor tenés buena labia, qué sé yo, y no sé qué. Y así el sindicalismo es eso. Y lo que se persiguieron fueron a los sindicalistas, por supuesto. Y se han matado. ¿Y qué significó Rucci, su asesinato? Bueno, yo tengo una teoría. Por favor. Algunos me la han confirmado. Yo creo que cuando vuelve Perón era tal el caos. Esto fue una teoría que salió nada más de la facultad, porque estudié, me recibí de ciencia política en el 2023 y entonces cuando estudié historia argentina dije, lo mataron los montoneros. Y el viejo se volvió loco. Y entonces fue cuando dijo, chao chicos. Porque fue la muerte de Rucci y los echó de la plaza. Sí, dije. Fue correlativo. Ya entendí. Porque leyendo todo. ¿Y por qué te pensás que eso no está, descubrirlo? Si está ahí sobre la mesa, es evidente. ¿Tiene que ver con quién cuenta la historia?
Sí, claro, sí, tiene que ver con quién cuente la historia y tal vez, qué sé yo, como los montoneros han sido parte del peronismo, digamos, creo que no es contar las miserias propias. Claro. Y entonces empezaba, pero esto que yo descubrí, porque lo empecé a leer y cuando vi, y tenía que preparar, me acuerdo que tenía que preparar el coloquio y vi todo y dije, pero esto es para mí es clarísimo. Y después empecé a cotejarlo y todo. Sí, bueno, eso se sabía. Digo, pero si lo sabían, ¿por qué no lo decían? ¿El libro de Val Medina lo leíste? Fue como... No, lo tengo en la mesita. Es increíble, bueno, para mí ordena todo. Yo no te puedo decir, mi papá, creo que... Sí, Conocer a Perón. Que son varias ediciones que sacaron. Y yo le dije a Juan Manuel, le digo, yo te aviso que mi papá se compró una de las ediciones completas, se la debe haber comprado él, para regalar el libro, porque me dijeron, es un libro hermoso, tenés que leerlo, porque es un libro hermoso que clarifica, que habla, que esto. Mi hijo ama ese libro. Sí, y sintetiza muy bien esa batalla entre dos mundos, que fueron los 70, ¿no? Estar velando a Rucci al mismo tiempo también, tener a un compañero generacional a 200 metros expresando todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. Sí, fue una generación dura, fue un momento duro, pero bueno, 18 años también proscripto. Hola, ¿qué tal? También, ¿no? Y sin embargo, solamente lloró por Rucci. O sea, el único registro público que tenemos de Perón llorando es por Rucci. ¿Cómo uno, si siente simpatías, cómo no preguntarse quién era ese hombre que quebró a una persona que fue perseguida, exiliada, incluso, claro, enviudó dos veces, y sin embargo se quebró por ese hijo. Y hay algo de eso entonces, que vuelve al presente, que esta idea del pacto social, que por un lado venía siendo un éxito, se lo recuerda con éxito, porque había una elección atrás del 63% de los votos, y porque también había actores con mucha legitimidad política, Rucci, Helbert en la CGE, el mismo Perón. Y da la sensación que estamos en el momento contrario. Abstención, menos del 50% de las personas yendo a votar, y al mismo tiempo la falta de un programa, porque el pacto social no era otra cosa que un programa político. Entonces, ¿dónde discute la política un programa político si no es en el partido? Porque el partido no funciona como tal. No es que hay un lugar de encuentro donde todos se ven en la cara y se debaten. Y sin embargo después aparecen streamers, diarios. Digo, parece que todas las discusiones son públicas. ¿No hay algo ahí en el sistema político que falta para contener la discusión? Sí, yo lo que pienso es que estamos en un mundo donde no somos nosotros solos. O sea, el tema de las redes y todo, de las fake news y todo eso nos ha estrolado un poco la cabeza, y te diría que ¿dónde se da la discusión política? Punto. No la discusión política partidaria. ¿Dónde se da la discusión política? ¿Cuál es el escenario? Yo que en la facu los últimos años y he presentado papers, ahora este año viajé a Corea del Sur, en Congreso Mundial de Ciencia Política, y viajé el año pasado a Portugal. También fui al congreso que se armó en la Argentina en el 2023 y qué sé yo, y armando cosas. Bueno, yo trabajo con un autor que es surcoreano, que es Byul-Chul Han, y él, bueno, que tiene millones de libros. Él un poco habla de la transversalidad, o sea, y tenemos a Hannah Arendt, que ha hablado del espacio público y de esta construcción. Bueno, hoy, como estamos atravesados con con todos los chats que hay y cómo podés hacer imágenes y esto, y que ya, yo de verdad, chicos, yo leo las cosas en las redes y de verdad no creo nada, porque digo, ¿será? No debe ser. Bueno, pero, yo dudo ya de todo. Ahí abrizaríamos, ¿cómo puede haber encuentros si no hay realidad? Claro. Claro. O sea, si uno sabes qué es verdad y qué es mentira. ¿Qué es mentira? ¿Cómo evitás la fragmentación? Si no tenés un desde dónde ni un para qué. ¿Cómo convences a un pibe de 12, 13 años que la democracia es más justa que un algoritmo? Claro. Es muy difícil. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Y qué es Dios? Y Dios yo lo tengo como un organizador. Por eso puede ser Dios, puede ser el universo. Es un organizador de todas las piezas que estamos acá pululando. Sí. Me gusta eso que tengo una abuela anarquista. Mi mamá me decía, ¿vos sos atea como tu abuela anarquista? No, tampoco tanto. ¿Una abuela anarquista? Sí, mi mamá. No sé lo que eran los domingos en mi casa. Los panes se tiraban. Antiperonista full, obvio. Claro. Mi mamá peroncha full, obvio. Y yo en Pero el medio mamá hija de ella. O sea, estamos hablando de... No, mamá de papá. Ok. Mamá de papá, de La Plata. Suegra. Claro, de La Plata, panaderos, o sea, un cliché, todo. Sí. Anarquista, de La Plata y panadero. O sea, olvídate, todo el cliché.
Y yo en el medio tratando de invocarle un raviol, ¿viste? Los domingos, porque se tiraban literalmente los panes por la cabeza. Gritaban, no te puedo decir. Te quiero hacer una pregunta, porque no quiero escapar de... Digo, es su día, me parece que está bien. Vos dijiste, mi mamá lloró por Rucci. Sí, me pareció increíble. Y al principio en la editorial hablábamos cómo aparecen este Día de los Malditos. Y Porrini nos contaba que los malditos son también profundamente sagrados. ¿Por qué son sagrados? Porque poseen una verdad. Y esto que vos me pareció increíble leyendo, dijiste, bueno, pero esto pasó y después pasó esto. Con razón. Digo, hay una verdad que cuando uno se enfrenta a ella es imposible después ignorarla. Sí. Y Rucci es un poco eso en este día especial, pero hablamos al principio también de lo que fue el caso del triple homicidio, el triple femicidio narco, que estuvimos hablando, y hablamos de los sujetos sociales. Digo, la sociedad que pensaba Rucci, Perón, por aquel entonces una sociedad a lo mejor más simple. Las categorías parecían entenderse trabajadores, burgueses, en fin. Y hoy parece ser que hay emergentes que no entran en ninguna de esas categorías. No. Aparece... Yo te diría que es más estamental, ¿viste? ¿Te parece así estamental? Sí, es estamental y además está más fragmentada por edad, es etaria, o sea, está todo atravesado. Por eso digo, ¿dónde se discute? O sea, ¿a qué sociedad le estamos hablando? ¿Qué es ser sociedad hoy? Claro, esas son las preguntas. Estas chicas, este sujeto social vinculado a una economía paralela como es el narcotráfico, digo, hay un contorno, hablamos también del trader de Nordelta, finales violentos, abruptos, injustos, pero son categorías que en la sociología no nos enseña. Porque no responden necesariamente a trabajadores como tal, sin embargo uno lo siente propio, porque uno siente del lado de los vulnerables, y si algo nos enseñó o ideológicamente uno tiene un paraguas, siempre se posiciona de ese lado. Entonces es una sociedad difícil de descifrar. Sí, claro, porque es una sociedad que cambiaron las categorías, ese es el problema. Que las etiquetas las tenemos que como tirar y decir, bueno, a ver, vamos a etiquetar de nuevo. Y entonces, y ahí empieza el tema de la inteligencia artificial y de la fake news y ¿a qué sociedad le hablo? ¿A quién le hablo? Claro, ¿quién es el sujeto? Exactamente, ¿quién es el sujeto y por qué está atravesado el sujeto? ¿Realmente es un sujeto que yo puedo atravesarlo por el lugar ideológico? ¿Está atravesado por lo ideológico? ¿Qué tipo de ideología tiene? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que quiere en la vida? Bueno, son todas preguntas que hay que repensarlas y sobre todo para la política, porque si no los políticos es como que están hablándole a gente que no existe del otro lado. Claro, claro. ¿Qué rol le toca a los artistas en este contexto político de achicamiento, tanto del Inca, el INT, las distintas... En este momento resistir como se pueda. Mis compañeros en general, bueno, el tema de ficción en la tele está así desplazado. Existen las plataformas son mundiales, o sea, y hay que ir, todo es chiquitito y además todo es cortito, nada que ver cuando yo empecé la carrera ni hablar mi vieja, ¿no? Que los contratos, mi vieja tenía por suerte, era como ya se sabía que iba a ser la temporada de verano y que después venía y que seguía contratada en el mismo canal y todo eso, bueno, olvídate, no existe más. Ahora los actores vamos todos refugiándonos dentro del teatro y el teatro también hay una cantidad de demanda de nuestra. Siempre hemos tenido una gran cartelera y todo. Pero ahora ya, yo por ejemplo fui a ver, mira, paradójicamente a La Palma, la voy a nombrar por segunda vez. Y fui a verla un sábado a la noche en el Tinglado y entonces empiezo a mirar y veo la cantidad de espectáculos y claro, uno estaba un día, otro día, hay doble turno. Y entonces, empecé a preguntar, bueno, estas preguntas que tengo yo, dije, ¿qué es ser actor o vivir de la profesión? Porque si vos haces teatro una vez por semana, vivir de la profesión no vas a poder vivir. Y entonces empecé a hacerme ese tipo de preguntas. Si, digamos, el hacer del actor, esto de trabajar una vez por semana, si no nos estábamos extinguiendo en algún lugar y cómo nos íbamos a rediseñar y reinventar o qué podíamos buscar como para poder seguir viviendo de lo que nos gusta, que es laburar de actores. Y te pregunto en calidad de músico también. Yo charlé mucho de estas cosas muchas veces, pero bueno, me interesa conocer tu opinión. En algún momento de la historia, esperemos que lo más pronto posible, vuelve una gestión que por ahí nos cae mejor. ¿Qué política
en Ministerio de Cultura te parece que estaría bueno hacer que no se haya hecho, digamos? ¿Qué propuesta original, si es que tenés alguna, se te ocurre que podría llevar adelante yo peleé un gobierno futuro? peleé bastante porque digo, me he movido, he llegado hasta Cancillería, no me he subido a un avión porque empezó la pandemia y yo estaba ahí diciendo, ¿cómo no me subí al avión? Yo en ese momento estaba abogando para hacer una transformación de Canal 7 en lo que es Televisa México. Cuando hago la investigación para la carpeta y todo, Televisa México, que hoy por hoy es una empresa privada, empezó siendo una empresa privada y estatal. Y lo que le dio el Estado, que es lo que tiene la televisión pública, no Canal 7, la televisión pública, es la territorialidad. O sea, llegás hasta el último rincón del país. Es más, yo me encontré en un momento con una persona y me dice, bueno, pero nuestro gobierno, nosotros hicimos paca, hicimos... Sí, pero paca, no llega a todo el país. No, bueno, ese es el problemita. Entonces yo lo que había diseñado, propuesto, era que se pudieran conseguir capitales que podían ser extranjeros o podían ser también nacionales, que se dieran tierras públicas como para que un desarrollo hotelero, viste, de toda esa historia que les encantan y todo eso de construcciones y esas cosas, yo no entiendo nada, y poder, a cambio de darle todas esas tierras y todo, el Estado, que ellos pusieran la plata para convertir en una industria, que es lo que no tenemos. Nosotros decimos industria audiovisual, por decirlo, pero no tenemos una industria, bueno, ahora menos, pero digamos, no tenemos una industria. Yo decía, entra cero, sale caño, entra cero, sale caño, entran actores, sale telenovela, entran actores, sale telenovela. Y la verdad era la loquita de los árabes, porque me metí en la facultad mal, en una clase que no era la mía. Y entonces, y el profesor me dice, ¿querés estar en vez del pasillo acá adentro? Bueno, está bien. Y entonces empiezo a mirar y el tipo estaba explicando economía, olvídate. Y empieza a explicar, dice que los árabes tienen un capitalismo diferente, que se compran una Ferrari y se les rompe, la dejan ahí porque les cuesta más barato dejarla que tener que acarrearla. Y yo así, tipo posesa, ¿viste? Dije, entonces yo tengo que encontrar un árabe y le tengo que pedir para convertir Canal 7. Y el tipo me miró como diciendo, bueno, sí, vos después, bueno, te vas a tener que fijar qué le das, ¿no? A cambio. Bueno, no te preocupes, porque yo, como creo en el tema cultural, vos después dije no, porque si se mete en el tema de Canal 7, digo, ¿cómo no se mete en el noticiero? ¿Cómo pero, no se mete? Que Canal 7 se convierta, la televisión pública, además de, bueno, en lo que conocemos hoy, en una productora también de contenidos a mayor escala, ¿te sigo? Pero allá, Televisa México. Televisa es una ciudad. Y un modelo mixto como el de Televisa original. No, modelo mixto no. ¿Privado? Sigue siendo del Estado. No, digo tu proyecto para TV pública. El proyecto privado vos le das las tierras, pero acá adentro del canal no se mete. Ok. No. Y no sigue siendo TV. No, si no sería TV pública. No, claro. Caro, ¿qué no perdón? Te incide en la programación. No, decir? Claro, obvio. Te dice, no, esta noticia sí, aquella no, y como Estado yo no puedo hacer eso. Caro, ¿qué no perdona el apellido Papaleo? Ah, ¿quiere la lista? Desde nosotros, digamos. No, desde nosotros no. Mira, en eso tuve una mamá y un papá que han vivido cosas muy terribles en la época de la dictadura y todo. Y a mí me han criado... Mi hija era bastante estandapera, mi papá es muy estandapero. Y entonces te habla de toda esa época como si te hablara de algo, pero no te habla como si hubiese sido un protagonista, te habla del protagonismo personal, pero sin tragedia. Ninguno de los dos ha sido trágico, sí, qué sé yo. Y entonces, la verdad, nosotros sí, como familia tenemos ciertos valores, obviamente, de acá no, de allá no. Para decir algo, una publicación de la chica Mitre, viste, que fue a ver la todo. Y entonces, imagínate que Papaleo tiene que ver con papel prensa. Entonces, todo es muy complicado. Tu papá forma parte de este secuestro que secuestran como a 12 personas en un lapso muy corto. Sí. A mi tía, o sea, que era la mujer de Greiber, claro, sí. a Lidia, y mi papá, hermanos los dos. Y entonces, yo cuando mi viejo se había ido a ver estudiantes a Brasil, estudiante de La Plata. Hoy lo tengo en La Plata porque fue a ver estudiantes, así les aviso. Y entonces se había ido a Brasil, volvió y yo vi la foto y dije, mi frase de cabecera, ¿con qué necesidad? O sea, ¿con qué necesidad la foto?
La foto, el tweet, el retweet, del retweet del retweet. Digo, ¿con qué necesidad? Me callé la boca. Bueno, vino él y qué sé yo, y en un momento, él hace un programa de radio los sábados, está con Greco. Y entonces dicen, bueno, va la hija de Rosy, Delfina. Y entonces dice, no, porque no sé qué. No, y dijo él, yo estaba del otro lado, pues estaba escuchando y lo estaba viendo además por la tele el programa. Y me empecé a reír. Dijo, no, mira, querida, eso no, porque eso, no sé qué. Y claro, ¿viste? Y dije, ay, papá, no, dice, yo venía del viaje, no te quise decir nada porque no te quería amargar la noche. No, le digo, yo me enteré igual. Y yo le escribí en ese momento porque él estaba al aire. Le escribí y le digo, impresentable, como decía un amigo mío, a grandes bochos, grandes taras. Le digo, ¿cuál es la necesidad de juntarse con esta mina que no sé qué? Y bueno, y entonces mi viejo, no, porque no sé qué. Y ahí empezó. Bueno, esas cosas no van. ¿Te gustó el libro de Gasparini? ¿El de Graeber? Lo tengo, por supuesto, lo leí. Es una mirada. Creo que, bueno, la familia es la que más sabe la historia, ¿no es cierto? Me trajiste un libro, ¿viste? Cuando decís un libro. Porque lo leí hace poco. Por eso. No a propósito de... No. ¿Vos no lo leíste para el programa? No, lo leí hace unos meses porque quería leerlo. Porque me gustan los 70. A ver, Vino Martín Silva, que hicimos un programa sobre Clarín y estuvimos el caso Papel Prensa. El caso Papel Prensa, sí. Yo creo que más que van pasando los años, cuanto más años pasen, uno tiene más perspectiva y además puede resolver mejor, y la que más tiene la historia es mi tía. O sea, si vos le querés preguntar la historia y querés hacer un libro y querés realmente hablar de lo que se trata de papel... Bueno, Víctor Hugo tiene un libro escrito sobre Papel Prensa que yo accedí porque, mira, justo falleció mi vieja y entonces yo accedí a la casa y a cosas... Y imagínate las cosas que tenía. Y tenía los diarios de la época. Entonces le regalé un montón, le dije, no, llévatelos, tenelos vos, que sos alguien que va a valorar este material y lo vas a tener y todo. Y le regalé ese material a Víctor Hugo, pero de la historia de cómo fue y cómo fue el tema de Papel Prensa y lo de Dudy y todo, la única que sabe, y bueno, nosotros sí sabemos la en historia. un momento del libro, ella, contrario a todas las versiones por ahí más inoculadas de los años, aparece como una mina muy fuerte, que vuelve para ordenar los negocios de Dudy porque había dejado todo hecho no sabía quilombo. absolutamente nada. Mi tía vuelve, que además... Se entera de todo y lo decía mi vieja, ¿cómo se va a volver con una nena de 2 años y medio, que ya no tenía papá? Claro. Lo volvió para estar presa. Es una locura. Claro. Presa, secuestrada, desaparecida, 5 años, olvídate. Mi tía volvió porque volvió con la familia. Luego volvió a los negocios. No, toda fantasía, por eso te digo. Esa historia en algún momento se contará, pero si quiere contarla ella, y será otro libro. Pero no, si quiere contarla, creo que conozco gente interesada y quizás forme parte de ese grupo. De ese grupo. Sí. Pero no, la historia no. Vino porque vino con la familia, tenía una hija, había quedado viuda y tenía una hija de 2 años y medio. Vino con su hermano, con su cuñada, todos nosotros. Terrible. La historia de un apellido que tiene tatuada la tragedia argentina en el cuerpo. ¿Es un poco así? Sí, tiene mucha historia. Yo a mi viejo le festejé los 80 en plena pandemia. Hola. Le hice una especie de película y se lo festejamos en un lugar de Nito Artaza, que tenía en la... Mi papá festejó los 80 en la rural. Es todo, es todo un dicho ya. En la rural, justo. Por eso. Wow. Pero bueno, era la pandemia, mi amor. Había que ir arriba de los autos. Y yo le hice toda la película y bueno, claro, mis abuelos anarquistas, imagínate, ya mi abuelo fue preso, ya es más, creo que salieron de presos mi papá y su padre en distintas épocas, el mismo día, ¿viste? Hay esas coincidencias y todo. Y podés contar la historia argentina, la historia política de la Argentina a través, ya empezando con mis abuelos y la familia y todo, y había armado un guión. Sí. Pasa con Papaleo, pasa con Walsh, pasa con Lugones, no pasa con muchos apellidos. No pasa con muchos apellidos. Que puedes contar 2 o 3 generaciones la historia argentina. Caro, ¿te sentiste cómoda? Sí. Gracias por venir a Contragolpe. Fuiste muy generosa por esperar, además. Gracias. Contragolpe, jueves de 21 a 23 horas en Radio Con Voz.